Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Qué bendición estar acá. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellas personas que nos visitan por primera vez acá en Christ Fellowship en español? Ya sea en uno de nuestros campus o también por internet, te damos la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Hoy estamos terminando nuestra serie ¿Cómo fui salvo? Y hoy vamos a ver un tema maravilloso que es la glorificación. Y he titulado a este mensaje, Glorificación. Dios te da un nuevo cuerpo glorificado. Amén. Quiero que nos ubiquemos en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él mismo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Quisiera iniciar el día de hoy, pues, trayendo a nuestra memoria el hecho de que en la historia vamos a encontrar diferentes guerras a lo largo de todos los tiempos. Pero ninguna guerra ha sido tan espantosa y tan extendida como la Segunda Guerra Mundial, donde se estima que murieron, escucha esto, entre 50 y 85 millones de personas en ese conflicto. La guerra se centró entre las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña y las potencias del eje lideradas por Alemania. Esta guerra duró 6 largos años, pero hubo un punto de inflexión en el conflicto de esta guerra y esto tuvo lugar el 6 de junio de 1944. Cuando las fuerzas aliadas irrumpieron en las playas de Normandía, Francia. Y allí alcanzaron por fin a las fuerzas alemanas y este imperio de maldad comenzó a retroceder. A este día se le llamó el día D. Los historiadores militares están de acuerdo de que una vez que el día D tuvo éxito, la guerra en Europa estaba esencialmente decidida. O sea, la derrota de Hitler ya era segura. Pero la lucha no terminó allí en el día D. Las feroces batallas se siguieron librando a lo largo de casi un año. Los soldados continuaron muriendo durante ese tiempo.
Las ciudades todavía estaban ocupadas y quedó mucho sufrimiento. No fue hasta que llegó el día B, el día de la gran victoria. Y eso fue el 8 de mayo de 1945. El día en que la guerra oficialmente terminó y la paz se realizó por completo en el mundo. Quiero traer esta historia al mensaje de hoy porque esto es un ejemplo de cómo estas personas en aquella época sufrieron y vivieron esa guerra mundial, y hubo un día D y un día B. También nosotros como creyentes, esto refleja también la obra de salvación de Dios en nuestra vida. Con esto quiero decir que al igual que en la Segunda Guerra Mundial, sucedió en dos momentos importantes, tanto en el día D como en el día B de la victoria. Después de muchos años de luchar contra Satanás y el pecado, Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir y a resucitar por nuestros pecados. Y esto aseguró la victoria decisiva sobre Satanás y el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese fue nuestro verdadero día D. Aunque el resultado es seguro, nuestra salvación está asegurada y la derrota final de Satanás está garantizada a través de lo que Cristo hizo. Al igual que esas personas durante la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos viviendo entre el día D y el gran día B, el día de la victoria final. Los mártires continúan muriendo en nuestra fecha. La sociedad todavía está ocupada por el enemigo y aún hay mucho sufrimiento en este mundo. Aún estamos esperando ese último día en que la paz por fin venga a nuestra vida y a este mundo, donde experimentaremos nuestra salvación final y completa. Y por eso tengo la siguiente idea principal para el día de hoy, y esta es: la glorificación será el día de la victoria, el cumplimiento total de nuestra salvación. Eso será el día de la glorificación. Pero así como los soldados podían celebrar la certeza de la victoria, incluso mientras continuaban las batallas, nosotros también como pueblo del Señor nos regocijamos de la salvación que ahora tenemos, incluso mientras esperamos el momento final de nuestra salvación. Quizás te estés preguntando, ¿cuándo sucederá el día B en nuestra vida? ¿Cuándo va a ser el día de la gran victoria? ¿Y qué va a pasar? Eso es lo que vamos a averiguar hoy aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Tengo 3 puntos para ustedes hoy. Si estás tomando nota, por favor, escribe esto como punto número 1. Un día nuestra salvación será completa. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Filipos, ubicada en la antigua Grecia, la cual estaba experimentando mucho sufrimiento en ese momento. Y así, aunque ellos estaban en ese momento salvos por la gracia de Cristo, la pregunta para ellos era: ¿cuándo se completará el plan de salvación en nuestra vida?
Podrás preguntarte, ¿qué quiere decir eso, pastor? Porque yo creía que cuando tuve fe en la obra de Cristo, allí se había completado mi salvación. Bueno, en el momento en que pones tu fe en Cristo, tienes que entender que tu salvación allí está asegurada, pero no completa. Son dos términos diferentes. Volviendo al jardín del Edén, podemos recordar cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Ahora, lo que no sabían ellos es que hay dos aspectos de la muerte. El primer aspecto de la muerte es la muerte espiritual, lo que significa que ahora ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, o sea, separados relacionalmente con Dios. Y esa muerte espiritual la experimentaron de forma inmediata al desobedecer al Señor. Pero el segundo aspecto de la muerte era la muerte física. Y esta muerte la experimentaron y se dieron cuenta de ella conforme fue pasando el tiempo. Y comenzaron a ver que sus cuerpos comenzaron a envejecerse y a deteriorarse. La enfermedad comenzó a afectarles. Y entonces pasó lo inimaginable para ellos, y es que la muerte física llegó y sus cuerpos se comenzaron a descomponer. Es por eso que el texto dice, el cuerpo de nuestro estado de humillación. Porque la muerte física es una evidencia de la humillación que trajo el pecado a nuestra vida. Y por lo tanto debe de haber una redención de ambas cosas. Tanto necesitamos de una redención del hombre espiritualmente muerto, también necesitamos una redención de nuestro cuerpo que ha caído en el juicio de la muerte también física. Dios, ¿saben?, nos ha redimido a través dándonos una nueva vida, como lo vimos en el segundo mensaje de esta serie, una vida nueva espiritual, pero también la buena noticia es que Él quiere redimir nuestro cuerpo y ese será el último paso de nuestra salvación integral. ¿Cuándo va a suceder esto? Escribe esto como punto número 2. Cuando Cristo venga por su iglesia, seremos glorificados. Escucha atentamente lo que dice nuestro pasaje en Filipenses 3, 20 al 21, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Así que observe que cuando Cristo regrese, experimentaremos la etapa final de nuestra salvación, que es cuando recibiremos un cuerpo glorioso, completamente nuevo. De hecho, quiero que volvamos brevemente al gráfico que hemos estado utilizando en esta serie de cómo fui salvo. Empezamos hablando acerca de lo que sucedió en la eternidad pasada y allí hablamos acerca de la elección. Posterior a eso, o lo que sucede más bien en la eternidad presente. Y allí empezamos a hablar de la regeneración, o sea, cómo Dios nos ha
dado una nueva vida espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados, hablamos de esta primera muerte, y luego hablamos de la justificación, cómo el Señor nos hace justos. Hablamos luego acerca de la adopción, cómo Él nos ha adoptado, de la santificación la semana pasada, y hoy estamos hablando acerca de lo que va a suceder en la eternidad futura. Y esto tiene que ver con nuestra glorificación. Ahora, hermanos, entendiendo este proceso por el cual hemos visto y nos ubicamos ahora en esta etapa de cierre y final donde la obra salvífica es completa, es necesario entender de que hay conceptos como el monergismo que nos pueden ayudar a entender cómo es que el Señor nos salva. Y es que la glorificación a través del monergismo podemos entender que el monergismo es donde solo Dios obra, o sea, no hay participación del hombre en el proceso. La glorificación es algo que solo Dios puede hacer. Así como también la justificación es algo que solo Dios puede hacernos justos. De la misma manera, la santificación posicional, solo Dios puede posicionarnos. Pero la santificación progresiva podemos ver que hay un sinergismo, o sea, hay una cooperación del hombre para volvernos santos. En el tema de la glorificación, solo podemos entenderlo a través del monergismo. Solo Dios puede hacer la obra de la glorificación en nuestros cuerpos. Ahora debemos de entender que si aún estamos vivos cuando Cristo regrese por su iglesia, la Escritura dice que nuestros cuerpos serán transformados. Y si estamos muertos, nuestros cuerpos físicos serán resucitados. De hecho, escuche lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y luego Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que significa, iglesia, que cuando Cristo venga por su iglesia, así es como el pueblo de Dios recibirá un nuevo cuerpo, y esto será precisamente en dos pasos. El primer paso es que para aquellos que han fallecido volverán con Cristo, sus cuerpos resucitarán primero. Así que donde quiera que estuvieran enterrados, dice el texto que de sus tumbas, dice que sus cuerpos van a resucitar con un nuevo cuerpo glorificado. Y entonces su espíritu y su cuerpo se van a reencontrar nuevamente para la eternidad. Ese es el momento donde Dios transformará su cuerpo
y recibiremos la glorificación a través de la resurrección. Ahora, la pregunta común es, ¿qué pasa con esos cuerpos que han sido cremados o que han muerto en el mar y que sus cuerpos se han desaparecido? ¿Saben? Recuerda lo que dice Filipenses 3:21. Mira lo que dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Dios unirá cada partícula esparcida, cada molécula para poder recrear esos cuerpos. Dios no se va a limitar de cómo la persona haya muerto o haya sido enterrada. El poder creativo de Dios no será limitado por ninguna circunstancia. El segundo paso es para aquellos que todavía están aquí con vida cuando Cristo regrese. La Escritura dice que nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos humillados, corruptibles, a nuestros nuevos cuerpos glorificados, incorruptibles. Lo que desacredita la idea de que cuando morimos, entonces esos cuerpos son espirituales y ese va a ser nuestro cuerpo glorificado. No, si bien es cierto, cuando morimos pasamos a la presencia del Señor, pero todavía no tenemos nuestros cuerpos prometidos para el futuro y por eso es que se necesita la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos físicos, o sea, la glorificación. Y la pregunta es, ¿cómo será ese cuerpo entonces? Escribe esto como letra A. Tendremos un nuevo cuerpo como el de Cristo resucitado. Así será. Escuche lo que dice la palabra de Dios allí en Filipenses 3:21. Él tomará nuestro débil cuerpo y lo transformará en un cuerpo glorioso. ¿Igual a quién? Igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, lo que la Escritura muestra acá es que este cuerpo glorificado que recibiremos será como el de Jesús resucitado. Jesús apareció varias veces a sus discípulos y Lucas nos narra un momento en que Él se le apareció a ellos. Mira lo que dice Lucas 23, 39 al 43, que nos muestra un poco la evidencia de cómo será ese cuerpo glorificado. Dice, miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y también asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Ojo al dato. Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Aquí hay algunos aspectos de los que podemos ver de ese Jesucristo resucitado y que también podemos asimilar que así va a ser nuestro cuerpo glorificado. Era un cuerpo físico, primeramente. También era un cuerpo reconocible, o sea, que ellos pudieron reconocer que evidentemente tenía el aspecto de Jesús. Era un cuerpo capaz de comer y beber. Esto es un dato interesante. No estaba sujeto a ciertas limitaciones físicas tampoco. Solo el hecho, hermanos, de saber que podremos comer y beber es algo que debemos desde ya agradecer en este momento. Tener un cuerpo ahora mismo que puede disfrutar de los sabores y olores de la comida y de la bebida es algo que a veces no nos damos cuenta de la bendición que eso es para nosotros. No lo valoramos. Y ahora Dios está prometiendo un cuerpo glorificado que será incapaz de pecar
con la bendición sensorial de poder saborear, degustar la comida y la bebida, con el conocimiento de lo que ahora no entendemos y lo mejor de todo, con la presencia de Cristo por la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Amén. Ese es el cuerpo que el Señor nos va a dar. Ahora, el apóstol Pablo nos da más información sobre cómo será este proceso y cómo entenderlo desde la carta a los Corintios. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 35 al 36. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Pablo está haciendo referencia a los escépticos de la época que podrían preguntar con ironía, ¿y cómo va a resucitar un muerto? ¿Y con qué clase de cuerpo viene? Mira la respuesta que él da en el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes no muere. Siempre les he dicho que tenemos que desarrollar una mentalidad de granjero y de agricultor cuando leemos la Escritura. Luego Pablo de esto habla y usa la analogía de cómo cuando sembramos una semilla en el suelo, ella tiene que morir para luego surgir y poder dar vida. Y luego mire lo que él le sigue diciendo ahí mismo, pero en los versículos 42 al 49. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpo natural, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, dice Pablo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Mira la siguiente comparación donde podremos ver ¿cómo van a ser nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos glorificados? Quiero que puedas ver de que en nuestros cuerpos terrenales vamos a tener un cuerpo físico humillado, pero en nuestros cuerpos glorificados vamos a tener un cuerpo también físico, pero ahora glorioso. En nuestros cuerpos terrenales tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no será así en los cuerpos glorificados. En los cuerpos terrenales tendremos enfermedad y muerte, pero en los cuerpos glorificados no habrá enfermedad ni tampoco muerte. En los cuerpos terrenales vamos a tener dolor y también sufrimiento, pero no tendremos dolor ni sufrimiento en nuestros cuerpos glorificados. Tendremos depresión y ansiedad terrenalmente, pero en el cuerpo glorificado no habrá depresión ni ansiedad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Tendremos hambre y sed, pero en nuestros cuerpos glorificados no tendremos hambre ni sed. Sin embargo, tendremos lo sensorial de degustar la comida y saborearla. También en nuestros cuerpos terrenales, viaja despacio, pero en nuestros cuerpos glorificados, viajaremos rápido porque no está limitado en el espacio y tiempo. En nuestros cuerpos terrenales tendremos discapacidad, pero en nuestros cuerpos glorificados no habrá discapacidad. Ese es el cuerpo glorificado, el cuerpo igual al de Jesús resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, iglesia? Amén. Ahora, escribe esto como letra B porque tendremos un nuevo cuerpo también que será capaz de experimentar un cielo nuevo y tierra nueva. Escucha lo que sigue diciendo la palabra de Dios allí en 1 Corintios 50, 55.
1 Corintios 15, 50-55. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Y luego sigue diciendo, estos cuerpos que mueren, que dice, no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así que notemos que necesitamos nuevos cuerpos adecuados para el cielo, porque tendremos nuevo cielo y nueva tierra, y necesitamos cuerpos que puedan vivir en ese nuevo cielo y nueva tierra. Esto tiene mucho sentido, porque podemos nosotros ver que los peces tienen un cuerpo adecuado para su vida en el agua. También vemos que las aves tienen un cuerpo adecuado para volar y estar en el aire. También los animales terrestres tienen un cuerpo adecuado para la vida en esta tierra. Pero también las personas, ¿saben? Tienen un cuerpo adecuado para vivir la vida en esta tierra. Y por esto debemos de recordar que esa parte de la obra redentora de Cristo en nuestra vida no solamente tiene que ver con nosotros, sino con su creación, con toda la creación. Dios va a redimir no solamente nuestros cuerpos físicos, sino que va a redimir también los cielos y la tierra, y nos dará cuerpos que se adapten a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Recuerda nuestra idea principal de hoy. La glorificación será el día de la victoria, el cumplimiento total de nuestra salvación. Ahora, esto sería en el futuro. Esa es nuestra esperanza. Pero, ¿qué debo de hacer mientras ese día de victoria llega a nuestra vida? Escribe esto como punto 3. Aunque Dios me promete un cuerpo glorificado, debo servirle con mi cuerpo actual. Mira lo que dice y cómo termina 1 Corintios 15, versículos 53 al 58. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, ¿cuántos alaban al Señor? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero espera, iglesia, porque mira, el 58 tiene todo que ver con este punto de que Dios promete un cuerpo glorificado, pero debo servirle con mi cuerpo actual. Dice el 58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahora, siempre utilizamos este texto para animar a la gente a servir.
Pero el contexto de este texto es que nos está prescribiendo todo lo que va a suceder en nuestra vida, en nuestro cuerpo, cuando sea glorificado. O sea, lo que Pablo está diciendo es que mientras llegue el gran día de la victoria, cuando seamos glorificados, mientras ese día llega, sirve a Dios como siempre al Señor con entusiasmo, mientras ese gran día llega. Dios promete darte un nuevo cuerpo, así que por lo tanto sirve a Dios con tu cuerpo, porque sabemos que nuestros esfuerzos no van a ser en vanos. Saben, iglesia, un gran ejemplo de esto es Brian Mejía. Él ha estado sirviendo al Señor por muchos años aquí en Christ Fellowship y quiero que mires su historia en este momento. Mi nombre es Rubina y he estado viniendo a Christ Fellowship por 18 años y tengo el privilegio de servir junto a mi hijo, Brian. Hemos servido en diferentes áreas. Después de inscribirme para servir, no pude comprometerme. En ese momento, a mi hijo le habían diagnosticado ser inmunocomprometido, así que no iba a poder asistir a la escuela. Tuvo que entrar en aislamiento, le estaba dando neumonía crónica una tras otra. Mi hijo se puso muy mal con su páncreas y con su sistema inmune justo antes de cumplir 13 años. Y en esa estadía en el hospital, cuando descubrimos que tenía un trastorno pancreático, le dieron medicinas. Él comenzó a tomar este medicamento. Las cosas empezaron a cambiar y su sistema respiratorio comenzó a mejorar. Le estaban dando menos neumonías. Llegó una temporada en la que los médicos dijeron que podía intentar regresar a la iglesia físicamente. Él estaba tan emocionado que me dijo, "Mami, ¿puedo servir?" Y yo le dije, "Bueno, vamos a averiguar la información." Entonces Garrett se comunicó con él y comenzó a servir en el equipo de producción. Pero creo que el momento decisivo de su servicio fue la emoción cuando recibió la camiseta de producción. A veces uno ve la emoción de sus hijos cuando meten ese primer gol o encestan esa primera canasta. Y para mí fue ver su emoción al poner las letras en la pantalla y que a través de eso la gente estaba adorando al Señor. En mayo de este año, mi hijo perdió la habilidad de tragar. Han intentado cosas para trabajar con sus músculos. Han intentado diferentes maneras de manipular los músculos para ver si podían estimularlos a funcionar otra vez. Pero llegamos al punto en que Brian tuvo que comenzar a usar una bomba de alimentación. En medio de ver todo lo que él está pasando, su papá y yo nos aferramos al Señor. Pero lo que estamos experimentando es ver a Brian no solo orar en su tiempo personal y leer la escritura en su tiempo personal y querer servir en su tiempo personal, sino también verlo servir orando por los doctores. Estábamos allí viéndolo hablar con su doctor y él le explicaba cómo Dios lo iba a sostener en medio de esto, y le citó la escritura. Le dijo en Juan 4:31, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué compartía eso? Porque en esta temporada solo Dios sabe cuándo podrá volver a comer comida. Solo Dios sabe cuándo sus músculos volverán a funcionar para que pueda tragar otra vez. Pero en medio de eso, Él está en el hospital orando por otros, está compartiendo la escritura con otros, porque eso también es una forma de servicio. Él dice que puede que no tenga pan físico, pero tiene el pan de vida, la palabra de Dios,
Y eso es lo que lo está sosteniendo en esta temporada. Con el cuerpo que Dios te dio al crearte a su imagen, usa el vaso que Dios te dio para servir al único Dios verdadero aquí en Christ Fellowship. Amén. Qué poderosa historia. Saben, mira cómo este hombre, a pesar de que su cuerpo ha sido y ha estado deteriorándose, aún así, él ha buscado oportunidades para servir a Cristo y a su iglesia con el cuerpo que ahora tiene. ¿Saben? Nosotros como iglesia tenemos diferentes espacios donde tú puedes también involucrarte a servir. Y esta historia debe de animarnos porque no deberíamos de tener ningún pretexto, no importa qué tan viejo te sientas, qué tan joven te sientas. No importa si tienes alguna limitación física que creas que te puede impedir servir. Brian nos debe de inspirar a encontrar esas oportunidades. Tenemos oportunidades para ti aquí en nuestra iglesia y una de ellas es, por ejemplo, en Kids. Puedes involucrarte en el ministerio de niños de nuestra iglesia, sirviendo de una u otra forma. También lo puedes hacer en nuestro equipo de servidores que están haciendo ministerios con adolescentes cada semana, alcanzando a las nuevas generaciones. Igual puedes involucrarte en nuestro equipo de jóvenes adultos para servir entre ellos. También lo puedes hacer en nuestros días de servicio, involucrándote en el parqueo. Puedes hacerlo también en nuestro equipo de bienvenida. Puedes hacerlo también en nuestro equipo de producción. Puedes involucrarte también en nuestro equipo de seguridad y también en nuestro ministerio de alabanza acá en la iglesia. Quiero recordarte el pasaje inicial con el que arrancamos este mensaje. Filipenses 3:20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está ¿a dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él mismo. Hermanos, nuestro día de la victoria final vendrá y esto debe de alegrarnos. Imagina a estos soldados de la Segunda Guerra Mundial escuchando en ese momento que es hora de regresar a casa, a la patria querida, a su extrañada ciudadanía, para estar con los suyos, para volver con su padre, para volver a estar con su hermano mayor, que tal vez en algún momento fue a su rescate mientras estaba en el colegio, en la escuela, y un matón estaba humillándolo. Y su hermano llegó para salvarlo, defenderlo, rescatarlo y devolverle su dignidad que aquel matón le había quitado. Quiero que mires a sí mismo el plan de salvación del Señor. Un día volveremos a la casa de nuestro Padre. Nos encontraremos con nuestro hermano mayor, que fue enviado por el Padre para rescatarnos de un matón que nos estaba humillando y nos estaba golpeando, para devolvernos la dignidad. Esa es la obra de salvación. Recuerda nuestra idea principal de hoy. La glorificación será el día de la victoria, el cumplimiento total de nuestra salvación. Pasaremos de un cuerpo de humillación a un cuerpo glorificado. Gloria a Dios por ese día. Y mientras tanto,
debemos de esperar pacientemente, sirviéndole a nuestro Señor con pasión y entrega, esperando a que ese día glorioso llegue. Si estás aquí por primera vez, quiero animarte a que puedas hacer esta oración y puedas reconocer a Jesús como tu Salvador, que te va a salvar de aquel que te ha humillado y golpeado toda tu vida, y que tiene la esperanza un día de volver a casa con el Padre y con tu hermano mayor, Jesucristo tu Salvador. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que te necesito. Devuélveme la dignidad que el pecado y el diablo me han robado. Quiero regresar a la casa de mi Padre. Quiero estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana para seguir creciendo con Cristo y su iglesia.